Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. ¿Tenéis todos una silla? Muy bien. Pues muchas gracias por venir. Esta es la primera charla de este ciclo de interferencias y nos hace mucha ilusión ver, tanta gente con ganas de escuchar lo que hemos montado. Soy el team del unidad doctorado aquí y me toca intentar presentar un poco nuestros invitados y dar un poco de contexto al debate que vamos a montar. Para abrir, creo que tenemos que definir un poco los términos del debate y sobre todo esa idea de cansancio millennial de lo que vamos a hablar. Ya sabemos todos lo que es el cansancio, el agotamiento y la fatiga. Y con un poco de margen, espero que podamos acordarnos que cuando hablemos de la generación millennial, estamos refiriendo a la generación de gente que llegó a la mayoría de edad en el siglo XXI. Perdona, es la primera vez que hablo en castellano en frente de tanta gente. No obstante, creo que hablar en términos así como estrictos no va a ser muy útil, porque, como imagino que podremos comprobar a continuación, la condición de ser millennial no es solo una función de la edad, pero de elementos estructurales, elementos que pueden ser sociales, políticas o tecnológicas, y que se han tenido lugar durante lo largo de una época determinada. Sobre todo estoy hablando del aumento de la precariedad en ámbitos tanto laborales como sociales y la mediación de muchos aspectos de nuestras vidas sociales a través de plataformas digitales. Todo eso ha puesto nuevos retos a nuestra forma de vivir, nuestras relaciones y nuestras ideas de lo que es la felicidad y cómo podemos conseguirla. Total, ¿qué? Aunque tal vez hablaremos de millennials como una generación concreta, propongo que pensamos que el tema tiene relevancia más allá de esta generación, a todas y todos quienes hemos vivido a lo largo de esta época transformadora, extraña y a veces espantosa. A todos y todos a quienes nos preocupa la felicidad y la tristeza, el agotamiento y la gestión de un futuro sin expectativas. También tengo la sospecha de que el debate va a llegar a temas más profundos que la condición millennial, debido a los perfiles de nuestros invitados, que os voy a presentar ahora. De un lado tenemos el filósofo y analista cultural Ayoral Despluga, cuyo reciente libro, que tengo aquí un momento, No seas tú mismo, analiza las vidas emocionales y psicológicas de los millennials, pero lo toma como un ejemplo más general de los efectos del capitalismo neoliberal sobre nada menos que nuestras identidades en sí y lo que realmente significa ser tú mismo. Por el otro lado tenemos a la maestra budista Gwen Kelsang Lochani, que también tiene una preocupación bastante fuerte con cuestiones de la identidad y el carácter y existencia del yo, siendo monja budista desde el año 2007 y actual maestra principal del Centro de Meditación Kadampa de Barcelona. Es un gran privilegio tener dos pensadores con ese perfil y también de tener la oportunidad de escuchar a dos personas que vienen de campos de pensamiento tan distintos en diálogo común. Una persona que hace pensamiento con palabras y otra que trabaja el pensamiento desde el cuerpo. Además de ser un debate estimulante sobre un tema sustancial muy actual e importante, ojalá que podamos abrir un espacio en que tengamos la posibilidad de enredar tradiciones intelectuales y formas de conocer muy distintas, abrir relaciones y diálogos, y de esta forma inspirarnos a ampliar un poco nuestra idea de lo que involucra la investigación en diseño, imaginar cómo podemos incorporar diversas perspectivas en nuestro trabajo, ya sea investigación, diseño o arte. Entonces, sin más demora, doy la palabra a Ayoral. Cada uno tendrá 20 minutos para presentar sus puntos de vista y luego abriremos la palabra a todos para una discusión un poco más amplia. Muchas gracias. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom, se'm sent bé? Sí.
Doncs, bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-nos, molt contents d'estar aquí per tenir aquest debat i, com ara comentava, crec que un dels objectius d'aquesta trobada d'avui serà sobretot que fem aquestes exposicions molt breus, que intentaré ser el més breu possible, tot i que havia preparat 200 diapositives, que també abans ho parlàvem els d'aquí de la BAU, que bueno, us he ficat per aquí el meu correu, que crec que el teniu aquí, o si no podeu demanar, perquè un dels objectius també de tenir aquest suport era poder-vos donar un piló de referències bibliogràfiques, d'articles que es puguin consultar fàcilment, perquè intentaré abarcar diversos temes molt genèrics i si us interessa algun en concret doncs que sapigueu on anar-ho a buscar i per tant que això també serveixi una mica doncs, de bosc bibliogràfic per vosaltres per escollir alguna ruta. Però bàsicament, i això hi anava a dir també, que l'objectiu és això, farem aquestes dues presentacions molt breus, però l'objectiu és això, espigolar molts temes perquè després vosaltres, perquè puguem obrir el debat i en puguem parlar, i que vosaltres també pugueu dir-hi la vostra i ens pregunteu, diguéssim, pels temes que més us interessin. La presentació, aviam si la sé fer passar, sí. Iré saltando entre catalán y castellano porque, bueno, en general me han dicho que mejor, digamos, si es castellano para que todo el mundo pueda entender, pero como a veces me cambio rápido al catalán y había preparado diapositivas en catalán, pues que si voy cambiando es por eso. Básicamente quería empezar con un tema muy concreto que creo que resume todas las preocupaciones que de algún modo están inscritas en este título que habíamos dado a la charla de este cansamiento millennial, la relación con el mindfulness, en general con la meditación y con todo lo que proviene del mundo del budismo, y junto con estos memes tristes, que me parecía que era el elemento que permitía vehicularlo todo a través de un punto concreto, que és el desembarcament de tots aquests memes en Instagram, en una red concreta como es Instagram, que es una red, digamos, personal, donde casi todo el mundo, o la gran mayoría de nosotros, estamos identificados con nuestro nombre, muchas veces con nuestra foto, y además una red social que históricamente, digamos, lo que leemos en los medios o lo que escuchamos siempre es pues, que es una red de las que, junto con Facebook y quizá con Tinder o alguna otra, donde más hay una presión, digamos, por mostrar una vida feliz, una vida perfecta, una vida, digamos, en la que nos divertimos mucho, hacemos un montón de actividades, digamos que está asociado pues con este imperativo de felicidad de forma mucho más clara. Y digamos, el hecho de que en los últimos años, que esto es lo que intentaré ahora explicar un poco, digamos, haya habido una proliferación enorme de memes tristes en esta plataforma en concreto es muy curioso. Yo aquí os había puesto un montón de ejemplos, segundo que, bueno, veo que hay un montón de gente y que seguro que si habéis venido, digamos, a una charla sobre memes es porque conocéis y os interesan y de alguna forma ya tenéis los referentes. Aquí yo ponía algunos de las que más consulto, de las que más me gustan, que veis que tienen todo tipo de formatos. Son cuentas que, digamos, empezaron a aparecer o a triunfar sobre todo en redes como Instagram a partir de 2016, 2017. Esto es un fenómeno que antes ya se había dado en redes, ya existían en redes, digamos, donde predominaba el anonimato, como podría ser Reddit. Pero esta explosión de cuentas que han llegado esto a cientos de miles y millones de seguidores es más o menos reciente, y os había puesto pues un montón de ejemplos porque también hay como cuentas de memes tristes en los cuales pues se tematizan este cansancio, esta fatiga, esta depresión, ansiedad, todos estos temas alrededor de la salud mental que son tratados muchas veces de forma irónica, y de algún modo pues bueno, pues hay cuentas específicas de memes tristes a partir de gatos, memes tristes a partir de la serie de televisión Twin Peaks, memes tristes de mapas y de nombres de lugares muy tristes, que no sé, veis aquí pues Isla Decepción o sitios de estos de capturas de Google Maps de sitios reales que simplemente evocan pues este horizonte de desesperanza. Pero habría muchos otros, algunos no son estrictamente tristes o memes depresivos, que es el nombre que académicamente muchas veces se le ha dado. Ahí vemos Bajonazo, que es una de las más conocidas, que lo que hace es recopilar, por ejemplo, escenas de cómic que, sacadas de contexto, pues dan una forma, que da una frase como muy taxativa o una escena muy taxativa respecto, digamos, a estas pasiones tristes. Pero vemos también pues bueno, todo el de afirmaciones, que ahora, digamos, había una versión americana y ahora hay la española, que también está funcionando mucho, y por ejemplo Policía del Afecto, que es una en mi caso, de las que más
más me gusta que el elemento político ya está muy presente. Incluso hacen una especie de, a través de estos esquemas de meme Wojak, que es este que veis aquí, pues intenta hacer incluso una sociología millennial o una especie de repaso, por decirlo así, de distintos, evidentemente de forma paródica, de distintos estereotipos alrededor de esta tristeza o de todos estos afectos. Por lo tanto, sobre todo me quería centrarme y quería partir de aquí de todos estos memes tristes o memes depresivos, que ya digo que es como se les ha llamado, y creo que si os interesa mucho, uno de los, para mí, uno de los artículos, digamos, para entenderlos mejor es este de Lucy Chateau, que lo podéis consultar de forma libre online, está en inglés, pero que básicamente ella sí que se dedica a hacer, por decirlo así, un poco de historia o de escarbar un poco para ver, digamos, el origen y tratar de entender cómo funcionan y cómo circulan estos memes tristes, poniendo mucho énfasis en la ironía, y ella los define esto como cualquier forma de contenido que haga referencia a sentimientos de autodesprecio, ansiedad o depresión de manera irónica. Ofrecen la posibilidad de compadecernos juntos gracias a estos sentimientos supuestamente compartidos. Los memes depresivos usan la ironía para reconocer algo que es muy real y que está muy extendido, pero de lo que todavía es muy difícil hablar en serio. Y aquí, bueno, os ponía este transición, digamos, como hay un gran desemboque en redes identitarias, como sobre todo a partir de 2017. Presentado toda esta avalancha de memes tristes y, digamos, esta transformación, o lo que muchos ven como una transformación de los debates y de la representación de la salud mental en el contexto del capitalismo de plataformas, creo que es muy interesante, ya que ya hemos hablado de este uso de la ironía, preguntarnos, digamos, por ese malestar que de golpe tiene esta expresión de forma tan evidente en las redes. Y, por ejemplo, los memes sobre suicidio creo que son, digamos, precisamente por llevar al límite este elemento, creo que son y también por los mecanismos internos de las propias plataformas para gestionar y tratar, digamos, de ofrecer herramientas alrededor de estos problemas de salud mental, pues creo que es muy interesante, digamos, ver hasta qué punto ha llegado y cómo debemos relacionarnos con este sufrimiento, precisamente porque, bueno, supongo que ya es una cosa como que en los últimos meses, sobre todo post-pandemia, hemos escuchado hablar mucho, pero bueno, de cómo ha aumentado, por decirlo así, los problemas de salud mental entre la población más joven, por ejemplo, el caso de los intentos de suicidio, pues una de las cosas más evidentes, y cómo esto muchas veces se trata de esta mirada generacional, que aquí os proponía también, digamos, este nombre que se ha llamado muchas veces de generación quemada, que es el que utiliza Helen Petersen, que ahora han traducido el libro al castellano, que habla, digamos, de cómo este burnout generalizado, en el que, digamos, toda una generación siente esta fatiga como algo intrínseco. Uno de los elementos que yo creo que podremos comentar y que también lo ha avanzado Tim en la presentación, que creo que es, digamos, el intentar desligarlo del elemento generacional, es decir, no ver muchas veces cuando se habla de millennial o se habla de generación Z, se acostumbran a poner unas etiquetas de, bueno, narcisistas, egoístas, adictos a las redes, frágiles, lloricas, un montón de adjetivos que constantemente se van allí etiquetando y que muchas veces se usan casi como rasgos de valor o rasgos de carácter de estas personas, digamos, solo, digamos, en tanto que marco generacional por haber nacido entre unos años y en un contexto geográfico concreto, es decir, que tienen unos rasgos de carácter por pertenecer a un grupo etario, a un grupo de edad concreto. Y a mí una de las cosas que me interesaba también, digamos, que pongamos sobre la mesa y que se discuta es precisamente cómo esto debería desligarse y para de algún modo ver que este cansancio va más allá de lo que es un grupo generacional, sino que tiene que ver con la transformación de las condiciones materiales y sociales bajo el neoliberalismo, sobre todo en los años 80, pero digamos más sobre todo para la generación que ya ha nacido bajo ese horizonte de expectativas donde todo el mundo se le obliga a ser empresario de sí mismo. Y me parecía, también es un tema que ha ido apareciendo un poco y se ha escrito, digamos, de que no es una generación cansada, sino que es una sociedad del cansancio, por decirlo así. Seguro que todos conocéis a Byung-Chul Han y esta idea, digamos, porque es un libro muy corto, porque él tiene mucha predicación en los medios y que ha funcionado muy bien, pero creo que, bueno, yo es que algunas ideas con Byung-Chul Han, pues como no me acaba de gustar cómo lo plantea, también por no ofrecer un horizonte, digamos, de emancipación muy claro, pero sí que es muy interesante el libro básicamente en el que se basa Han para hablar de cómo, digamos, esta crisis social, esta crisis económica, esta crisis política, digamos, ha afectado a la sociedad, no solo a los más jóvenes, pero en especial a los más jóvenes,
jóvenes porque han llegado a la mayoría de edad, digamos, en un contexto de crisis. Los nacidos en los 90, digamos, cumplen los 18 años con la crisis de 2018 y, digamos, encadenan, digamos, en el único momento de recuperación con la crisis del coronavirus. Por lo tanto, lo único que tiene de generacional es en relación, digamos, a estas condiciones materiales. Pero es muy interesante que Ehrenberg, que escribe este libro de la fatiga de ser uno mismo, que creo que aquí es donde ya pone sobre la mesa como ese relato neoliberal, que no debemos pensar solo el neoliberalismo como un sistema macroeconómico que tiene que ver, por decirlo así, pues con deslocalizaciones de empresas, con privatizaciones, con una serie de marcadores, digamos, globales, sino también con el triunfo del discurso que comentaba antes, en el que del empresario de sí mismo, que se anima a todos los sujetos a ser productivos en todas las esferas de su vida, a optimizarse constantemente, a mejorar su empleabilidad, a convertirte, por decirlo así, tú mismo en una pequeña startup que tiene que ir produciendo en todas las esferas. Y creo que precisamente estos libros ponen sobre la mesa, digamos, que el elemento fundamental de esta transición y que hace, digamos, que sirve de motor a este cansancio, es el hecho de que el yo, la subjetividad, esté en el centro, digamos, de esta relación, de este imperativo de productividad. Estos libros, pues muchas veces, pues lo que intentan también es cuestionar cómo podemos superar digamos, esta subjetividad, este yo y qué herramientas le podemos plantear para romper con esta fatiga. También, y voy muy rápidamente, es importante pensar que esta fatiga, si bien yo pongo el sujeto, por decirlo así, el yo como el elemento fundamental, porque bueno, muchas veces cuando hablamos de este relato, pues evidentemente siempre es iterativo, siempre es de la relación del yo con el sí mismo, pero debemos pensar también esta fatiga, que veo que se me ha colocado por aquí, que es multiescalar, que esto una autora como Rosy Braidotti lo plantea muy bien, y que debemos hablar que no es solo de un agotamiento del yo, de un yo personal, de un yo individual, sino, por decirlo así, de un agotamiento de un sistema humanista que coloca también el yo en el centro, digamos, de todos los debates. Y en este sentido, pues hablamos de una fatiga económica, todas las crisis que podemos imaginar, fatiga de teorías, que tiene que ver con el desprestigio de la academia y, digamos, del pensamiento abstracto, de la filosofía, ahora que vuelve a estar en crisis, que se quiere quitar otra vez de los institutos, y por lo tanto una desconfianza hacia todo este mundo, también una fatiga democrática, que la podemos ver, por decirlo así, en el ascenso de la ultraderecha, la idea de la crisis de la representatividad, que cada vez menos, la idea de que todos los políticos son iguales, que lo que hace falta pues un pensamiento como mucho más populista al respecto, y también fatiga ecológica, de agotamiento de los recursos y del planeta, y por lo tanto a ese colapso que Rosy Braidotti acaba llamando este agotamiento del humanismo, pues eso, entender el yo no solo, que ya digo, como una cosa muy unipersonal, muy cerrada, sino en relación con todos estos elementos, porque la fatiga, digamos, tiene muchísimas escalas. Y ya voy acabando y voy ofreciendo las herramientas también para que podamos, digamos, abrir un poco el debate. Creo que es muy interesante frente a esa fatiga y este horizonte que yo he planteado un poco así, qué respuestas se pueden dar, y luego también retomamos el tema de los memes. Pero un elemento muy interesante es que frente a esta fatiga muchas veces la solución que se ofrece tiene que ver con intentar dar una receta rápida, una solución simple, una forma de, sobre todo si lo pensamos, pues bueno, vamos a pensar en la crisis de la atención relacionado con las redes sociales, con el consumo de los dispositivos digitales y, digamos, la crisis de atención que esto genera, la ansiedad que nos genera, y que por lo tanto, pues dices, han aparecido un montón de libros y publicaciones y artículos en los medios que nos vienen a decir, bueno, lo que se tiene que hacer es desconectar, borrarnos las redes sociales, alejarnos de todo este mundo o buscar espacios, por decirlo así, para abstraernos de toda esta vorágine de información que nos llega constantemente, de estas notificaciones entrándonos pues a las 3 de la madrugada en el correo electrónico. Y una de las soluciones, bueno, aquí hay como muchos elementos que han ido apareciendo, pero una de las más conocidas y que seguramente muchos de vosotros o conocéis o habréis escuchado hablar o quizás sois usuarios, son por ejemplo las aplicaciones de meditación o las aplicaciones de mindfulness, que, digamos, han tenido un crecimiento muy exponencial, y es muy interesante cómo se insertan dentro de esta narrativa neoliberal en la que somos empresarios de nosotros mismos y debemos optimizarnos constantemente. Me interesa mucho y creo que sirve muy bien de marco para el debate el artículo que publicó Begoña Gómez Urzaiz hará ya cosa de 2 meses en El País, que se llama Furor por los apps de meditación,
en la que ya hacía como un repaso del crecimiento que han tenido y utilizaba un argumento que me parece que es muy ilustrativo para entender, digamos, cómo esta forma de desconexión del capitalismo digital ha sido de alguna forma cooptada por los mismos discursos neoliberales, que es el hecho de que, ahora no me acuerdo que son, sí, Headspace era en concreto, que había tenido un crecimiento tan descomunal de los usuarios y por lo tanto también de los beneficios de la empresa, que había sido comprado por el fondo buitre Blackstone, digamos, como parte de una macrooperación. Y era esto, aunque solo sea un detalle, y digamos, esto se podría decir de mil cosas más, pero creo que es muy interesante todos los discursos críticos que se han articulado alrededor, digamos, de cómo discursos, que luego lo podremos hablar, digamos, que vienen de contextos culturales y que tienen una función completamente distinta a la que se utiliza aquí, al final se usan solo, digamos, dentro de esta misma lógica de medito 10 minutos o 15 por la mañana entre las 10 y las 10 y cuarto para despejar mi mente y poder ser más productivo a lo largo del día, o para mejorar mi concentración, o para luego poder estar más atento. Es decir, está como una estrategia más de optimización. De aquí que algunos autores como Purser hablen de este mindfulness, de este, digamos, servicio, digamos, express de meditación a la carta, digamos, para funcionar y mejorar nuestro rendimiento en el día a día. Evidentemente, para volver a los memes, esta relación, digamos, con todas estas aplicaciones también ya ha sido tematizada y, digamos, y también ya es objeto de alguna forma de reflexión. Y bueno, solo para que no quedase como solo con las aplicaciones de meditación, que era más por el debate de hoy, pero que esto se da en muchos otros ámbitos. Estas imágenes que os ponía aquí, por ejemplo, era de una noticia que seguramente visteis no hace mucho, que es que abrió de forma temporal y casi como una acción performática una llorería en Madrid, digamos que era este espacio casi de exposición con estas imágenes que veis aquí, el yo también tengo ansiedad, o el todos tenemos derecho a estar mal, todos deberíamos ir a terapia, este tipo de frases o de formas de pensamiento que son también como muy patologizadores de todo el malestar causado por este capitalismo, que al final queda reducida pues a una cuestión de tú necesitas una cura individual, no una cura social. Y justo aquí, digamos, se hablaba de esta uberización incluso de los servicios de salud mental, porque lo que había detrás era una campaña publicitaria de una aplicación que no sé si creo que se llamaba Therapy Chat o algo así, que básicamente era como un servicio de consulta psicológica a distancia a través de la web o por llamada, que además precarizaba a los trabajadores de la salud mental, que era una cosa, bueno, en este artículo se explica muy bien y creo que da una visión bastante amplia de esta dimensión. Y ya para acabar, bueno, luego sí, eso lo podemos acabar de comentar todo, pero digamos, ¿cómo podemos resignificar estas formas, digamos, de alejarnos, o hay formas de repeler esta lógica del yo hiperproductivo? Pues evidentemente sí. Lo que pasa que creo que es importante, digamos, una distinción que, por ejemplo, hace esta autora, que es Jenny Odell, es decir, si debemos recuperar nuestra atención, esto es indiscutible, pero debemos hacerlo desde una perspectiva que nos sirva para reinvertirla productivamente en otras esferas o para seguir en esa misma lógica. Y es aquí, y con eso ya sí que... Ahora no estoy tocando. Sí. Esto ya sí que voy avanzando, digamos, bueno, que ya os he dicho que tenía muchas cosas, pero creo que aquí sí que es donde los memes depresivos, de alguna forma, sí que nos pueden ayudar, por decirlo así, a ver una alternativa o una movilización de estas pasiones tristes, porque si de alguna forma lo que hemos visto en todas estas soluciones de la desconexión, del apartarse, del detox, tiene que ver con poner pequeños parches a este malestar, uno de los discursos que creo que es más interesante, que lo vemos en los memes tristes, pero evidentemente también tiene como toda una tradición teórica, tiene que ver con la importancia de no negar ese malestar, verbalizarlo, hacerlo público, y esto quiere decir también hacerlo colectivo. Al final los memes son objetos de circulación masiva y por lo tanto no está, cuando yo publico un meme triste o uno de estos, no estoy hablando, por decirlo así, de una experiencia propia, de algo personal, sino de algo colectivo. Y digamos, este elemento colectivo que al final tiene que ver con lo que, por ejemplo, que al final es el referente en estos debates, que es la importancia de politizar este malestar. Es decir, en la medida que nosotros mantenemos este malestar visible, nos preguntaremos por sus causas, y si son causas sociales, si son causas políticas, si son causas económicas y tienen que ver con este discurso neoliberal, pues tendremos que encontrar forma de darle respuesta. Y por lo tanto, digamos, Sara Ahmed, que para mí, ya digo, este libro es muy interesante, La promesa de la felicidad, ella lo que termina haciendo de forma bastante provocativa es una defensa de la infelicidad, porque en la medida que no la escondamos, por decirlo
decirlo así, nos obligaremos a buscar las herramientas políticas para darle respuesta. Ella parte del feminismo, que es un campo donde creo que es muy evidente, donde no callarse las cosas tiene mucha fuerza, y ella se hizo conocida con la idea del feminismo aguafiestas, con la idea esta de decir las cosas porque hasta que no las dices no empiezan a cambiar, pero ella también ha ido hablando de la felicidad como una tecnología disciplinaria de nuestras sociedades y del neoliberalismo, y que se aplica a muchos más ámbitos. Los memes tristes, al final, los memes depresivos pueden terminar siendo un ejemplo que discutiríamos mucho del valor real, pero creo que por otro lado el hecho de que estemos en un momento de impasse, cuando en Instagram de golpe hay todos estos memes y no han sido del todo domesticados, siguen causándonos una sensación de extrañeza, pues creo que ayuda, por decirlo así, a intentar evitar soluciones como más banalizantes de los problemas de la salud mental, como podía ser pues la llorería o otras recetas como mucho más enfocadas a continuar con ese mismo discurso. Y creo que, bueno, me he alargado mucho, ya digo, luego os puedo pasar todas las referencias con el Power, ya sí lo tenéis, pero damos pie al debate, que imagino que ahora pues habrá muchas cosas. Bueno, buena tarde, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por darme este espacio, esta oportunidad, de vuestra parte el tiempo. La verdad es que, ya lo comentaba antes, para mí es un escenario muy diferente al que estoy acostumbrada. Y yo ya me he cansado de escuchar. Normalmente yo no sé nada de esto. Simplemente pues intento solucionar mis problemas a través de gestionar mis emociones, identificando aquellas que me producen malestar, y a través de las enseñanzas de mi maestro de meditación intento identificarlas, reducirlas y abandonarlas con sus consejos y métodos que pasan por la práctica de la meditación, que es una herramienta muy útil para familiarizar la mente, para familiarizarnos nosotros con todo lo que produce paz interior. Desde mi perspectiva, desde lo que yo puedo compartir con vosotros, lo más importante en la vida para mí es pues mantener una mente positiva, una mente constructiva, porque de nuestra mente depende todo. Nosotros podemos hablar mucho de la sociedad, de la política, de las cosas que nos aparecen en el día a día, las situaciones en las que nos encontramos, pero esas situaciones no existen independientes de la mente, que las traduce de una manera a veces positiva, si tenemos una actitud positiva y constructiva, si tenemos un poco de sabiduría y buen corazón, o de si tenemos una actitud negativa, una mente pues dominada por el egoísmo, el apego, que es uno de sus disfraces, y el odio, ¿no? Cuando nuestra mente está dominada por las llamadas, son como malformaciones, o para nosotros son enfermedades mentales, para nosotros todos, hasta que no consigamos liberar nuestra mente del ego, del apego o deseo incontrolado o dependencias y del odio, todos somos enfermos mentales, porque lo natural a nuestra mente, una mente sana, es una mente apacible, es una mente en la que hay paz interior. En el budismo la felicidad se desmarca bastante de lo que normalmente reconocemos como felicidad y por ejemplo, identificamos como, según por lo que nos ha expuesto el Eudal, y porque yo la verdad es que conozco muy poco de
de todo esto, ¿no? Como te decía, porque me he metido en este diseño de mi mundo interior y desde aquí intento ayudar a todo el mundo a diseñar y amueblar bien el corazón. Sabes que a veces decimos, ese tiene la cabeza mal amueblada, ¿no? Pues en el budismo intentamos amueblar bien, diseñar bien nuestro corazón, porque de ello depende todo lo demás. Entonces, para mí pues es una gran sorpresa todo esto, pero en el fondo estamos de acuerdo, porque en el budismo, como te decía, la felicidad no pasa por un happy life y buenas condiciones externas y una sociedad de consumo, de reputación, de fama, de poder, de cosas materiales, sino la felicidad pasa por simplemente mantener una mente apacible, una mente constructiva, una mente positiva. Y desde esa mente apacible, desde esa mente constructiva, desde esa mente positiva, pues todo se traduce de manera que es beneficioso para nosotros y beneficioso para los demás, ¿no? Entonces, para nosotros esto es como la base, la paz interior es como la causa de donde surge toda nuestro bienestar, el estar bien con uno mismo, ¿no? Porque, claro, normalmente yo en otros ámbitos hablo de felicidad, pero aquí no se me ocurre. Porque os levantáis y os vais, porque aquí estáis a por la tristeza, vale. Y yo pensaba, ¿cómo te lo vas a hacer? Porque siempre te estás riendo. Y lo miraba y lo veía tan serio. Digo, aquí va a estar serio, pero ¿y cómo te lo vas a montar? Si siempre tienes la caja fuera. Pero es curioso porque en el fondo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que él ha expuesto, porque es verdad, nuestra sociedad basada en toda esa fachada no funciona, no estamos felices y hay que decirlo, estamos tristes, estamos deprimidos, estamos mal, estamos agotados y hay que decirlo porque como él explicaba, de exponerlo, todos nos pondremos a buscar una solución, porque normalmente somos en nuestra sociedad pues como las vacas que están allí pastando y se llevan a la de al lado al matadero y siguen ahí pastando y les da igual y nadie se plantea por qué a dónde la han llevado, por qué no ha vuelto, qué ha pasado con ella, ¿sabes? Y todo el mundo está a lo suyo y nadie se plantea que vivimos en una sociedad que no funciona, ¿no? Entonces es genial que todo esto salga a flote porque esto nos permitirá buscar una solución. Y para nosotros la solución pasa por, como te decía, rediseñar nuestra mente, rediseñar nuestros puntos de vista, deseos, intenciones y por lo tanto nuestras acciones. Lo más importante no es lo que se ve, porque es que precisamente esta tristeza claro, los artistas la expresan, ¿no? Tienen como muchos medios para expresarla. La puedes expresar por muchos medios que se tienen en el arte, pero la tristeza no se ve. ¿Estás de acuerdo? Lo que tú sientes no se ve. La felicidad no se ve. ¿Estás de acuerdo o no? El amor, que también me dijeron que estabais muy preocupados, tampoco se ve. Los estados mentales y lo que sentimos, nuestros puntos de vista, nuestras intenciones, no se ven. Y porque no se ven, parece que en nuestro mundo no sean importantes. Pero para nosotros resulta que es lo más importante, porque todo el mundo quiere sentirse bien, todo el mundo quiere estar bien consigo mismo. Porque si no, no nos suicidaríamos, ¿no? Si no, no nos quitaríamos la vida. ¿No? Nos quitamos la vida porque no estamos bien con nosotros mismos. Y esto, expresarlo, hace que todos miremos hacia allí e intentemos buscar una respuesta, buscar una solución, ¿no? Porque
En nuestro mundo hemos intentado solucionar esos problemas internos con herramientas externas. Hemos intentado solucionar nuestra infelicidad, nuestra tristeza, tapándola pues, con pedidos por Amazon, mostrando totalmente lo opuesto a lo que sentimos en las redes, ¿no? Tenemos un montón de cosas que utilizamos, un montón de herramientas, y claro, aquí hay muchas herramientas. Yo vengo de Cuba, nací y crecí en Cuba hasta los 24 años, que de hecho a los 24 años vine aquí y fue cuando encontré el budismo y me cambió la vida por completo. Pero en general, aquí, sobre todo, porque en Cuba yo lo único que podía hacer era mirar para el techo, porque no tenía móvil, no había internet, no había nada, no había Amazon, no había nada. Y ibas a las tiendas y es como... ¿Es una tienda esto? Porque, ¿sabes? Mi tío, cuando vino de Cuba, los primeros días le llevamos a un hipermercado de estos y se mareó y todo el hombre. Porque claro, no estaba acostumbrado, pero aquí hay muchísima opción, ¿no? Puedes hacer un montón de cosas y por lo tanto tenemos un montón de mecanismos para huir, para distraernos de esa tristeza, de esa infelicidad, que es algo existencial en todo el mundo. Entonces, en el fondo, estoy totalmente de acuerdo con vuestro mensaje. Lo que pasa es que yo, y era lo que quería compartir contigo, en el budismo he encontrado la causa y la solución a lo que nos pasa, ¿no? Y es una mala gestión. Lo que nos pasa es que tenemos una mala gestión de todo. En general, tenemos una mala gestión de nosotros. Sí. Ahora ha vuelto, ahora, ¿no? Sí. La raíz de todos nuestros problemas está en nuestras interpretaciones, en la gestión, en cómo nos relacionamos con el yo, cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos relacionamos con las circunstancias, con el mundo, ¿no? Es esto el origen de todos nuestros problemas, puntos de vista equivocados hacia nosotros, hacia los demás, hacia todos los fenómenos que existen. Y este punto de vista equivocado es la raíz de todo nuestro sufrimiento. ¿Y en qué se basa, ¿no? ¿En qué consiste nuestra gestión de nuestro yo, de nuestras relaciones con los demás y del mundo? Pues consiste en que para nosotros el yo, los demás y todas las cosas existen de manera verdadera. De manera verdadera significa que existen tal y como parecen existir. ¿Cómo parecen existir? ¿Me vais siguiendo? Más o menos. Lo repito. Para nosotros, las cosas, incluidas el yo, que tanto nos ocupa hoy, ¿no? El yo, los demás y todo lo que percibimos para nosotros existe de manera verdadera. ¿Qué quiere decir de manera verdadera? De manera verdadera significa tal y como parece existir. ¿Y cómo parece existir? Fuera de nosotros, por su lado, en sí mismo, separados de la mente que aprende. Esta enseñanza es muy profunda, por eso hay obstáculos. Es muy fácil de entender en realidad. Es como los sueños, ¿no? Es como los sueños. En el sueño, cuando tú sueñas con tu mente onírica, en el budismo le llamamos a esa mente, como es más difícil de reconocer y recordar, le llamamos mente sutil. En el sueño todo parece existir de manera verdadera, ¿no? ¿Qué quiere decir de manera verdadera? Vuelvo.
tal y como parece. ¿Y cómo parece existir todo en el sueño? Fuera de nosotros. ¿Es verdad o no? Aparece una persona y parece que está ahí fuera. Aparecen los demás y parece que están ahí fuera. Aparece el mundo y parece que todo está ahí fuera, independiente de mi mente. Y si surge alguien que me quiere atacar, pues tengo miedo y lo paso mal. Si alguien me critica, me hundo. Si alguien aparece muy agradable, me enamoro, lo necesito, genero dependencia de esa persona, le necesito para ser feliz. Todo en el sueño parece real. ¿Estás de acuerdo o no? Pues cuando despertamos, por la mañana, si es por la noche que dormimos, no sé, porque yo a tu edad no dormía por la noche, pero cuando nos despertamos de la mente onírica y aparece la mente de vigilia es una continuación de la mente onírica, es una continuación de la mente del sueño. Y conlleva el mismo error, creer que las cosas existen de manera verdadera, independientes de mi mente, fuera de mi mente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en dependencia de el mood, de nuestra mente, de nuestro estado mental, pues nos sentimos de una manera, percibimos a los demás de una manera, percibimos las cosas de una manera, pero nosotros no nos estamos dando cuenta de que es nuestra mente la que está haciendo toda esta interpretación. Parece que yo sea así. Por ejemplo, si me levanto triste, parece que yo sea triste, de verdad, ¿no? Y si estoy triste, parece que el día esté triste, ¿no? Parece que la gente esté triste, parece que la gente esté fatal. Pero es que la gente, el día, yo, es solo como un sueño, como una apariencia a mi mente, que porque está triste, todo aparece triste. El día que nos levantamos, guay, con energía, contentos, pues nos sentimos bien con nosotros mismos, nos sentimos guay, ¿no? Interpretamos nuestro yo como si fuera, estoy genial hoy, y estamos pues para arriba, todo para arriba, los demás nos parecen fantásticos, el día nos parece fantástico, pasa cualquier contratiempo, no te preocupes, eso no tiene problema, eso es de fácil solución, ¿no? Encantados de la vida. ¿Por qué? Porque nuestra mente está encantada, porque nuestra mente está bien. Pero a nosotros no nos parece eso. Y como no nos parece eso, y nosotros confiamos en nuestra mente, en lo que nuestra mente percibe, creyendo todo el rato que lo que está percibiendo es una realidad objetiva, es una verdad absoluta, entonces somos esclavos de nuestra propia mente. Como somos esclavos de nuestra propia mente, pues es mejor cuidarla. Es mejor asegurarnos de no tener mentes negativas, de tener siempre una actitud positiva, una actitud constructiva y paz mental, porque como todo lo que percibo en realidad es un reflejo de mi mente, entonces reflejaré un yo positivo, ¿no? Que me encantará habitar, que me encantará ser, reflejaré a los demás de forma positiva y reflejaré todo de forma positiva, ¿no? Entendiendo que las cosas dependen totalmente de nuestra mente en dos sentidos. Dependen de nuestra mente porque creamos todo por medio de la intención o karma. Y dependen de nuestra mente porque dependen de nuestra designación, dependen de nuestra concepción. Concebir, esto es tan bonito, ¿no? A mí estas cosas, cuando yo tenía tu edad, bueno, hay otros que tienen la mía, pero a ver,
Ay, que ya me tengo que callar. ¿Eh? 2 minutos, 2 minutos. Uy, y ahora venía la parte mejor, ¿no? Pero no tengo el por 2 como Eudal. Voy a por 1. Entonces, esta es la parte mejor, porque esta es la parte que más alucina, porque, ¿sabes? Sobre todo vosotros que estáis con el mundo del arte, ¿no? El mundo de las sensaciones que queréis expresar, ¿no? Todo a través del mundo de lo que se ve, ¿no? Resulta que tenemos las mentes sensoriales y tenemos la conciencia mental. Pues nuestras mentes, nuestras percepciones sensoriales no tienen la capacidad de concebir. Simplemente perciben y, por supuesto, sienten, pero no tienen la capacidad de concebir. Concebir es algo que es función de nuestra conciencia mental. Y resulta que nosotros interpretamos todo a través entonces de nuestra conciencia mental, de nuestra percepción mental, a la que no hacemos ni de caso en nuestra sociedad. Por eso, en el fondo, estoy súper de acuerdo con todo lo que ha dicho Eudal. Nosotros estamos totalmente centrados hacia afuera y no hacemos caso de nuestro mundo interior. Está totalmente abandonado. Y resulta ser que nuestro mundo interior, este mundo de pensamientos, es lo que redefine nuestra vida, porque es lo que concibe, ¿no? Es lo que identifica las cosas de una manera o de otra. Por eso hay tantos mundos como mentes. No hay un mundo. Hay tantos mundos como mentes, porque el mundo es una interpretación de la mente y depende totalmente de cómo está nuestra mente. Si nuestra mente está bien, entonces todo lo concebimos positiva, de forma constructiva, que nos da paz. Y si tenemos paz, estamos bien con nosotros mismos. Si no te gusta la palabra feliz, estás bien contigo mismo. Y si estás bien contigo mismo, no tienes motivos para estar triste. ¿Entendéis? Entonces, el estar bien con uno pasa por rediseñar este mundo interior de pensamientos positivos, constructivos, que son naturales a nuestra mente y que cultivamos utilizando la herramienta de la meditación. Mentes como, por ejemplo, yo cuando escucho el cansament millennial, yo cuando escucho esto pienso, ¿cómo necesitamos en nuestro mundo la compasión? La compasión es una mente que te da una energía impresionante, impresionante. Y está muy ausente en nuestra sociedad. Yo tengo un hijo de 20 años y hace cuestión de 2 meses salió de una clase que estábamos participando juntos de un evento de meditación, un evento donde vino gente de toda España, y estábamos participando juntos y dormíamos en la misma habitación y salimos de la sesión y em diu, mama, quina sort que tenim. Diu, perquè normalment les persones no pensen en els altres, no senten compassió, i això els hi canviaria tant la vida. Saps? Ho deixem aquí i llavors ja pots... Muchas gracias a los dos de vosotros. Antes de abrir la palabra a todo el mundo, ¿tenéis algún comentario o alguna pregunta entre vosotros que quiere escuchar? Sí. Intentaré ahora bajar al 1, que estaba en modo ansiedad WhatsApp por 2. No.
No, porque es que mientras hablabas, que me parece súper interesante, digamos, porque es verdad que han salido como muchos temas, pero creo que algo muy importante que ahora lo decías al final, digamos que eran dos cosas, que era por un lado esta compasión y este ser con los otros, este poner la interdependencia de algún modo en el centro, y por otro lado el hecho de cuál es la finalidad, por decirlo así, en el caso del budismo, que es esta vida buena, es conquistar esta paz, conquistar esa felicidad. I me parece que és important que hablemos en aquest sentit de què és la finalitat, digamos, y que todos los discursos que hay alrededor pues se enmarcan en un conjunto de saberes, en un conjunto de prácticas y ejercicios espirituales, en un conjunto de conocimientos que están destinados a esta paz y a este objetivo. Porque a mí, digamos, una de las cosas que, por ejemplo, cuando Sara Ahmed o cuando muchos otros autores hablan de la felicidad, no están cuestionando muchas veces esta finalidad, el hecho de que queremos ser felices, que como seres humanos busquemos, digamos, esta eudaimonía, esta felicidad, este estar bien, ya sea de una perspectiva más, ya digo, más de interdependencia o más singular, pero creo que lo importante es que ellos lo que cuestionan es muchas veces cuando estos discursos son sacados de este marco, como veíamos en el caso de las aplicaciones de meditación o de los discursos de autoayuda en general, es decir, cuando cosas como lo que tú ahora decías y que a mí me parecía fantástico en el contexto en el que lo decías, cambia completamente y me estaría indignando si lo escuchara, por ejemplo, en boca de un CEO de una empresa que le está diciendo a sus trabajadores, digamos, que todo lo que existe, digamos, fuera de ellos, pues es solo un problema de interpretación, que tienen que gestionar su propio malestar cuando es un malestar muy concreto, en un contexto concreto, porque se termina responsabilizando a las personas de unas condiciones, por decirlo así, que no dependen solo de ellas, precisamente por esta dimensión intersubjetiva e interdependiente. Y por lo tanto esto también se ve, por eso decía la cultura de autoayuda, porque lo primero que me venía a la mente era un libro que me tiene obsesionado desde hace muchos años, que es El Secreto, que es un libro que seguramente mucha gente conoce, que con esta idea de la ley de la atracción y de alguna forma del pensar positivo, digamos, y de reinterpretar el mundo para que se ajuste a tus deseos, que es como una perversión de todo lo que comentabas, pero en versión consumista, es como el mundo es tu supermercado, pero a través de la mente conseguirás todo aquello que desees, porque claro, al final, pero es una estrategia semejante que hace depender del sujeto todo. Hay un momento del libro que incluso llega a hablar de tsunamis y de guerras, y al final está diciendo que algo habrían hecho las personas del sitio donde está en guerra o donde hubo un tsunami que atrajeron con sus malos pensamientos, digamos, ese desastre natural. Por lo tanto, por eso creo que es como muy importante cuestionar, no la tanto... finalitat. Claro, sí, jo crec que esto és fundamental. Pues que tothom s'alliberi del patiment, que todo el mundo se libere del sufrimiento, ¿no? Que fue a lo que Buda llegó, ¿no? Buda, cuando apareció como el príncipe Siddhartha, vivía en un palacio pues rodeado de lujos, y cuando era muy joven salió al pueblo y claro, nunca había visto una persona pobre, nunca había visto un anciano, nunca había visto un enfermo, nunca había visto un cadáver, ¿no? Y al ver todo esto, cuando volvió, le dijo a su padre que si no le podía proteger de todos esos sufrimientos a él y a los demás, que le dejara ir a buscar la verdad, a buscar la respuesta a todo ese sufrimiento. Y finalmente consiguió ir a buscar la respuesta en vez de infraestructuras y buscar respuestas externas y en cosas que podemos ver y percibir con los sentidos. Él entendió que en realidad el sufrimiento, como estaba diciendo antes, el sufrimiento y la felicidad son mentes y sus causas principales no pueden estar fuera de la mente, no pueden ser algo que se ve, que se puede tocar, que se puede escuchar. No puede ser la causa de algo que no se puede ver, que no se puede escuchar, ¿no? La causa sustancial. Todas las demás son condiciones, estamos de acuerdo, pero no son la causa principal, ¿no? El porqué, que esto se lo plantea muchísima gente, el porqué del sufrimiento. Y entonces Buda encontró que todo el sufrimiento venía en realidad de la ignorancia, del aferramiento a esa existencia independiente, que es como una alucinación de nuestra mente, de que todo está fuera y que por lo tanto todo tiene poder sobre mí, y yo soy víctima de todo lo de fuera. Todo viene de ahí porque incluso el egoísmo surge de ahí, incluso ese sentimiento de un yo
permanente e independiente viene de esa ignorancia de cómo existimos. Al sentirnos una entidad separada, independiente del resto de las demás personas, creemos que simplemente por ser nosotros y existir independientemente de los demás, ya somos más importantes y negamos la felicidad y el bienestar de los demás, ¿no? Y Buda se liberó de toda esa ignorancia, de todo el egoísmo que da lugar al apego, que da lugar al odio y a todas las acciones que crean sufrimiento para nosotros y para los demás. Se liberó de todo eso y lo que encontró fue el sol de la felicidad, de la paz interior permanente, del estado de la iluminación, que es un estado de interdependencia, de unión, de fusión con todo. Y entonces, como llegó ahí, motivado por su gran compasión, pues entonces comparte esta sabiduría y este método con todas las personas, ¿no? Y ese es el objetivo por el cual Buda mostró que fue tras una súplica, porque como te decía cuando nos conocíamos antes, para mí es un poco extraño este marco porque el budismo no se da si las personas no lo piden, ¿sabes? Entonces, pues esto, que el por qué Buda mostró el camino budista hacia la realización de nuestro potencial como seres humanos es solo por compasión, para que todo el mundo se libere del sufrimiento de manera permanente. Sí, sí, no, y justo ahora cuando decías esto del no dar si no se pide, creo que justamente lo que comentábamos en esos otros marcos cuando se reutilizan estos discursos precisamente es porque se imbuye y digamos se cambia esta finalidad pues para ser más productivos o para hacer cualquier otra cosa, y es ahí donde a mí me genera Nada como, que ver. claro, me genera como un pensamiento como de que se está utilizando, digamos, se están pervirtiendo las palabras, Sí. se están utilizando los discursos para una cosa completamente distinta De hecho, yo del no soy marco tan para lo que sí, fueran. sí. De hecho, yo no soy tan activa con esto, pero teníamos un maestro antes de que se me pidiera que fuera maestra aquí en Barcelona. Teníamos un maestro que daba mucha caña con eso, porque la verdad es que están destruyendo lo que para nosotros es la solución al sufrimiento, y se está destruyendo porque se está utilizando con otros fines y se está comercializando con el sufrimiento de los demás, ¿no? Con el dolor ajeno, ¿no? Algo que ha sido dado a este mundo por compasión y se ha incluso divorciado del budismo y se ha tergiversado incluso, porque parece que el mindfulness sea simplemente estar consciente de todo y de tonterías, y es que no tiene ningún sentido. Bueno, incluso se ha intentado presentar como una disciplina científica, como algo que puede regularse, y uno de sus principales promotores, por ejemplo, Daniel Goleman, que viene, digamos, de los que creó el concepto de inteligencia emocional, que tiene una larga trayectoria, digamos, publicando libros que están a caballo entre el mundo de la autoayuda, que ha pasado por la Asociación Americana de Psicología, es decir, es una figura que de alguna forma ha marcado mucho también el devenir de otros autores como Seligman y la psicología positiva, es decir, de todo un intento de darle una pátina científica a una serie de creencias para justificarlas en estos entornos y poderse vender, pues yo que sé, en los discursos de management empresarial como para dar herramientas para justificar que el trabajador feliz es un trabajador más productivo, que esto es unas teorías pues, que hace tiempo que vienen dándose, o por ejemplo, digamos, una autora que me gusta mucho que es Luz, que habla del capitalismo emocional, que ella explica cómo la inteligencia emocional misma como concepto pasó a utilizarse en procesos de selección de personal de grandes empresas, y que multinacionales como L'Oréal utilizaban, digamos, test que tenían respecto a la inteligencia emocional de sus trabajadores, en este caso de sus vendedores, para ver y llegaron a descubrir que los vendedores que tenían mayor inteligencia emocional conseguían más ventas, y por lo tanto lo ponían como un prerequisito de empleabilidad en la empresa. Pero claro, es justamente estas figuras que utilizan todo eso y esta pátina científica para... Sí, nada que ver, porque mira, en el fondo hay algo mucho más profundo. Tras la enseñanza de Buda tiene muchos niveles, y hay algo mucho más profundo, y es que con el budismo, cuando te metes y lo practicas a fondo y en serio, la renuncia a nivel último para nosotros es precisamente renunciar a un nivel más profundo, desconfiar y no depender de las mentes superficiales, porque
precisamente por lo que he explicado antes, porque son mentes de ignorancia que están confundidas respecto al modo en que existen los fenómenos, en que existe el yo, y es la mente que genera todo el sufrimiento. Y al final queremos ir a un espacio completamente puro, a nuestro ser más profundo y esencia, que está cargada de todas las cualidades que en la superficie y en nuestra sociedad se han perdido por completo. Y en el fondo, pues está bien que surja a la luz y que se manifieste que no va por ahí y no funciona y que cada vez estaremos peor. No sé si queremos abrir al público. Abrimos a todos. ¿Quién tiene preguntas, comentarios, cualquier cosa? Bueno, por aquí. Bueno, buenas tardes. Yo os quería hacer una pregunta bastante simple a un tema muy complejo que habéis planteado, que es ¿cuál sería el primer paso? Os hago la pregunta a los dos y responded en el orden que queráis. ¿Cuál sería el primer paso que creéis que la humanidad, la humanidad debería de dar como especie para solventar este problema de la infelicidad y poder encaminarse hacia la paz interior, hacia encontrarse uno mismo, hacia el yo verdadero? ¿Yo? Me pasan la pelota caliente primero. O sea, yo básicamente creo que voy a ser el pesimista, como no, que no ens podem deslliurar de la infelicitat com un element estructural, diguéssim, de la nostra existència. És a dir, som com a éssers humans entenc que som, diguéssim, que tenim un pathos, que sempre hi haurà aquest patiment, aquesta afectació, diguéssim, de les coses externes i de les nostres relacions amb els altres. De fet, el fet de posar, per dir-ho així, una concepció del subjecte com a interdependent, com quelcom que, diguéssim, no et pots aïllar de tu mateix, això sempre ha generat, diguéssim, un estat fràgil dels subjectes i haurem de lidiar per força amb aquesta fragilitat. Ara, això portat a com es gestiona políticament, com es gestiona socialment aquest malestar, per mi aquí és on hi ha d'haver-hi aquest pas que és, no ho sé, potser és una mica idealista, però per mi sí que canviar el marc mental amb el qual enfoquem aquest malestar i, per exemple, el que deia abans, deixar de responsabilitzar-nos d'allò que patim quan, per dir-ho així, hi ha causes que ens sobrepassen i que ens condicionen, doncs crec que és molt important. Això des de lo més tonto quan parlem de capitalisme digital, doncs de deixar de pensar, per dir-ho així, de culpar-nos per estar mirant el mòbil fins a les 12 de la nit abans d'anar a dormir i patir bumping perquè després dormim malament, quan al final probablement estaves contestant whatsapps de feina o estaves contestant el correu o simplement estaves mirant una estona o jugant a qualsevol joc perquè havies treballat fins a les 10 de la nit i alguna cosa havies de fer. Per tant, la idea aquesta de tinc una falta de voluntat, sóc jo que no tinc prou, no em puc esforçar prou, demà m'aixecaré cansat, no rendiré prou, etc. Crec que és, diguéssim, canviar el marc mental per trencar amb aquestes dinàmiques d'autoresponsabilització i això, i acceptar aquesta dimensió fràgil de l'ésser humà. Però en aquest sentit jo no crec que hi hagi la possibilitat, per dir-ho així, d'una supressió del malestar general. ¿Y ahora? Es curioso, porque, claro, a un nivel superficial, aquí hay bastante gente que van allí a meditar al centro de meditación, y a un nivel superficial seguro que están diciendo, ahora sí que no está de acuerdo con lo que ha dicho él. Porque saben de qué hablamos, ¿no? Pero es curioso porque a un nivel más profundo sí que estoy de acuerdo. Porque es que es curioso, porque es cierto que mientras seamos seres humanos no podremos ser realmente felices, completamente felices, porque... Bueno, primero voy a decir por qué ellos dirían que yo no estaría de acuerdo con lo que dice él, ¿no? Primero la polémica. Y después lo más profundo, ¿no? Bueno, a un nivel, pues, que semblaría, ¿no? Parecería que
bueno, ahora sí que el budismo no está de acuerdo porque podemos controlar la mente, porque si no, pues ¿qué estamos haciendo con nosotros que vamos allí a meditar cada semana? Y cómo nos dices que no nos podemos mejorar como humanos, cómo nos dices que no está en nuestras manos, que es inherente a nuestra vida humana esta fragilidad y que no se puede hacer nada, ¿no? Sí, es cierto, pero también es cierto que sí, que mi punto de vista es que, por supuesto, sí que podemos mejorar por lo que he explicado antes, si aprendemos a identificar y a abandonar, controlando nuestra mente, identificamos, reducimos y abandonamos las mentes negativas y cultivamos las mentes positivas, sabemos cuáles son y cómo cultivarlas, y mediante la herramienta que es la meditación nos familiarizamos con las mentes positivas, nuestra mente será cada vez más positiva, cada vez tendremos más paz y pues mejorará nuestro mundo, ¿no? Mejorará nuestra visión hacia nosotros, hacia los demás, ¿no? Y hacia cualquier cosa que nos pase, lo podremos asumir con una actitud más positiva. Es verdad, ¿no? Pero también es cierto que todo esto parte de algo que tú has dicho, y es el aceptar. El aceptar es clave, ¿sabes? El aceptar es lo que nos permite el famoso soltar. El no querer que las cosas sean diferentes a como han sido, ¿no? El no querer ser diferentes a como somos, el aceptarnos a nosotros, el aceptar a los demás, el aceptar las circunstancias, no es algo pasivo, es algo muy activo. Y es donde empieza el trascender, el transformar. Porque la reacción, digo que es algo muy activo y no es pasivo, aunque se llama paciencia, ¿eh? Aceptar, paciencia, pero no es nada pasivo, porque a nosotros lo que nos sale por naturaleza, lo que nos sale por defecto es rechazar. ¿Y sabes qué pasa cuando rechazamos? Que mantenemos el continuo de algo. Mientras tú estás rechazando ese algo y de alguna manera le estás dando continuidad. Y le estás dando el poder para que te afecte negativamente, solo porque no quieres ser así, solo porque no quieres que las personas sean así, solo porque no quieres que las situaciones sean así. A simple vista parece que esa sea la reacción correcta para liberarte de eso que no quieres, pero es todo lo contrario. Te impide pasar página, te impide soltar. Porque mientras tú tengas esa aversión, ese rechazo, esa no aceptación hacia ti mismo, hacia los demás, hacia las cosas que te pasen, mantendrás el continuo, porque el rechazo es con relación a algo, ese algo permanecerá en tu vida, ese yo que no me gusto, estas personas que no me gustan, todas las reacciones que nosotros generamos y cómo nosotros gestionamos nuestra relación con nosotros, con los demás y con el mundo, es lo que configura y diseña nuestro mundo interior. A quien afecta es a nosotros. Estamos muy confundidos y pensamos que si rechazamos, entonces vamos a salirnos con la nuestra. Pero ese rechazo, de nuevo, es una actitud mental, no se ve. No se puede tocar, no se puede escuchar, no se puede fotografiar. Es algo que está en tu mente, es algo que está en ti y te está afectando a ti. Impide que tú sueltes. Cuando tú aceptas, es todo lo contrario, ¿no? Nuestro maestro de meditación en el libro Cómo solucionar nuestros problemas humanos, Geshe Kelsang Gyatso, que es mi maestro de meditación, dice que debemos aceptar todo, nuestra condición, los demás y cualquier cosa que aparezca en nuestra vida sin pensar que tendría que ser diferente. A partir de esta aceptación, soltamos, pasamos página y hay una transformación. ¿Sabes? Es como cuando en el ordenador o en el móvil te sale la ventanita aquella pesada de las aceptas, las cookies y tal, hasta que tú no le das a aceptar, no te deja avanzar. No puede cambiar la pantalla. Cuando tú aceptas, pasas página. Cuando tú aceptas, tú superas, tú transformas, tú trasciendes.
No quiere decir, el aceptar no quiere decir que no vas a hacer nada por cambiar. Puedes hacer todo porque has aceptado, has soltado. Entonces tienes mucho espacio mental para enfocarte en la solución, en cómo tú quieres que sea. Entonces, desde ese punto de vista, estoy totalmente de acuerdo. Y también estoy de acuerdo en el punto de vista de que como humanos nunca vamos a conseguir esa plenitud. Porque esa plenitud no es, que estamos buscando y esa paz o... tengo miedo de decir aquí felicidad, te lo digo. No, pero ya, no insisto mucho más, pero es que sí, justo para recalcar, digamos, es que mientras lo decías, digamos, el punto en común, que es que yo cuando también me ha hecho la pregunta y pensaba eso, que no me salía antes cuando lo he dicho, es la idea del hombre como animal dependiente, animal racional y dependiente muchas veces, que es como, somos dependientes desde que nacemos, que somos bebés, que necesitamos que nos cuiden, que tenemos, digamos, no somos autónomos, hasta más tarde, por un montón de cosas, porque vivimos en comunidad, porque nos ponemos enfermos, es decir, contra todo esto es un poco lo que decías, no podemos luchar y precisamente ciertas interpretaciones, digamos, cuando antes hablaba de este agotamiento del humanismo, hoy también hay otras teorías que dicen todo lo contrario, que son las transhumanistas, tipo Elon Musk, que es como no, superaremos, curaremos la vejez como si fuera una enfermedad, curaremos, o sea, quieren superar como todos los límites de lo humano y como quien dice, pues que la felicidad fuera algo que te tomas en una pastilla y ya pudiese ser feliz, esta idea casi biologicista o química. Pero es que lo que es fuerte es que eso se puede conseguir con la realización espiritual, porque tenemos un nivel de mente, que es la mente que nos mantiene vivos, que está funcionando todo el rato cuando cuando cesan las del sueño y experimentamos ese quedarnos fritos donde no aparece nada, esa es nuestra mente muy sutil. Y esa mente muy sutil nunca muere, esa mente muy sutil no envejece, esa mente muy sutil experimenta una paz y un gozo impresionantes. Entonces es curioso porque nosotros queremos que funcione el ser humano como funcionaría ese ser espiritual que está en otro plano, en un plano muy sutil, pero que sí que podemos llegar a ser, pero si trascendemos el ser humano, ¿no? Y entonces el paso, cómo empezar para hacer ese trascender, esa transición, pues para mí pasa por empezar a conocer nuestra propia mente, ¿no? Conocer, porque tenemos cuerpo, pero también tenemos mente. Y la parte de nosotros que conoce, que siente, que crea, ¿no? Aquí que crea tanto. La parte de ti que crea todo lo que tú proyectas y muestras, surge de tu mente, no surge de tu cuerpo. Tu cuerpo ejecuta lo que tu mente quiere mostrar, quiere que aparezca para ti, para los demás. Y para mí este libro, también te lo puedes descargar gratuitamente, Cómo transformar tu vida, en la página comotransformartuvida.com. Nuestro maestro lo ha regalado gratuitamente a todo el mundo y te lo puedes empezar a leer y puedes empezar a asistir a clases de meditación. Estamos aquí en la calle Girona 102 y cada día hay clases de meditación. Puedes mirarte los horarios o puedes pedir información a las personas que han venido o a mí de allí. Hay clases cada día para empezar a conocerte a ti mismo, para empezar a comprenderte y aceptarte a ti mismo y trascender todo sufrimiento al final, ¿no? Porque es posible trascender, que es el estado de realización plena al que podemos llegar, es nuestro potencial más elevado como seres humanos. Tenemos ese potencial y para desarrollarlo necesitamos conocer nuestra propia mente. Y este libro, Cómo comprender la mente, es un manual imprescindible para también empezar a adentrarse en este camino, que es la solución a todos los problemas que tenemos, refiriéndonos a problemas mentales, que tenemos todos estamos enfermos mientras no abandonemos esta confusión existencial fundamental, el egoísmo al que da lugar y el apego, el odio, celos y todas las demás perturbaciones mentales. Aquí te muestra las mentes que debes cultivar con el método de la meditación y las mentes que debes identificar, reducir e intentar desmontar, ¿no?
¿Alguien más? A ver, por aquí. Hola, una pregunta per l'Eudal i la Gwen també. Podeu contestar en català, sisplau, si voleu. Una reflexió. Molt d'acord en que la infelicitat, la fragilitat és una cosa intrínseca a la persona i a vegades ha sigut un motor de creació, de transformació, aquesta insatisfacció. I a més, una prova d'això és, per exemple, els ensenyaments de Buda, que estem parlant d'una persona que va néixer 5 segles abans de Crist o 4 segles abans de Crist. Per tant, és una cosa que s'ha anat repetint amb la naturalesa humana. I també una altra reflexió és que la humanitat ha passat per molts moments com el d'ara, d'insatisfacció, de tristesa. Això ha sigut sempre, no és una cosa nova. Aleshores, la meva pregunta és: què té la nostra època, la nostra era, de diferent d'altres moments de la història? Sí, jo com a resposta ràpida primer al que comentaves del patiment com a motor de creació, jo crec que evidentment sí, diguéssim, és un tema que té una llarga tradició, però que aquí hi ha un element també, sobretot en coses més recents, que és evitar, per dir-ho així, també en el context de les xarxes, intentar evitar romantitzar, per dir-ho així, el poder d'aquest patiment per crear, que crec que és una cosa que moltes vegades s'utilitza fins i tot, diguéssim, amb aquestes mateixes lògiques d'autoexplotació que veiem abans, diguéssim, de creació de marca personal, i diguéssim fer com tipus el que moltes vegades es diu de sad fishing, és a dir, d'utilitzar la tristesa, per dir-ho així, com per d'alguna manera guanyar seguidors o guanyar d'alguna forma, diguéssim, atenció, i per tant crec que el fet de ficar el patiment com a motor de la creació en determinats contextos, ja de per si molt mercantilitzats, crec que pot arribar a donar peu, diguéssim, a una relació, diguéssim, perillosa, però en qualsevol cas, evidentment que sí. I per contestar-te una mica a lo segon, jo crec que, per dir-ho així com molt ràpid, crec que la diferència, i el que jo deia que és més epocal que no pas generacional, per dir-ho així, seria el fet que s'ajunten dos elements, per dir-ho així. Un, que és per mi el triomf, diguéssim, més que el triomf, per dir-ho així, el fet que el neoliberalisme com a visió del món, no només com a sistema econòmic, per dir-ho així, ja està instaurat, no és com els anys 80 o 90, que era una teoria que a poc, diguéssim, anava arribant i que anava desestructurant un sistema i una de certeses i de seguretats i d'institucions que teníem en marxa, sinó que ja és l'únic horitzó d'expectatives i, diguéssim, molta persona són l'únic horitzó que han viscut, i juntament amb aquests discursos que això que tenim a posar la productivitat en primer pla, que tot tu com a subjecte estiguis invertint en aquest millorament, és a dir, perquè ens fiquem la idea, tu les idees aquestes de les aplicacions, doncs, per calcular les calories que menges, per quantes hores dorms, quantes passes fas, diguéssim, aquesta autooptimització constant que ja no és només d'una àrea laboral o una àrea artística o creativa, sinó que és de tota la teva existència que està optimitzada. Ja no és només, diguéssim, que hi hagi aquest imperatiu que et rosega per dintre o que socialment t'obliga, per dir-ho així, a fer-ho, sinó que ara amb el capitalisme de plataformes tenim els mitjans i els instruments per fer-ho efectiu, per mesurar, per parametritzar, per dir-ho així, tots aquests comportaments, i per tant, per dir-ho així, la pressió que sentim és molt més gran precisament per això, perquè pot estar registrat, perquè ja no és només que diguis no, jo és que treballaria 12 hores al dia. Bé, és que ara ho pots fer, pots seguir contestant correus, pots seguir contestant el que sigui, per tant, crec que hi ha això, d'una banda, el fet de que el neoliberalisme com a sistema polític ja estigui molt instaurat, i per altra banda que ara tinguem o s'hagin democratitzat uns instruments tècnics que ens permeten complir o ajustar-nos a aquesta fantasia capitalista del treballador soldat 24/7 que pot estar sempre disponible, que pot estar sempre productiu. Per tant, jo diria que això és el que genera, diguéssim, aquests pics d'ansietat, aquests pics de fatiga, aquests pics de cansament, i que per tant epocalment té aquesta explicació. He vuelto a ir por dos, perdón. Sí, jo estic d'acord, sí. La diferència és el desenvolupament tecnològic, que llavors agreuja la situació, perquè hi ha més mitjans que estan, diguem-ne, al servei de les pertorbacions mentals o de les ments negatives. Llavors,
clar, és com més perillós, no? M'agradaria llegir, és molt maco el que diu el mestre aquí en la introducció d'aquest llibre. Diu, si practicamos las instrucciones que se presentan en este libro, podremos transformar nuestra vida de un estado de sufrimiento a uno de felicidad pura e imperecedera. Estas instrucciones son métodos científicos para mejorar nuestra naturaleza humana. Todos necesitamos ser buenas personas y tener un buen corazón, porque de este modo podremos solucionar nuestros problemas, así como los de los demás, y disfrutar de una vida llena de sentido. Todo ser sintiente tiene el mismo deseo básico, ser feliz y evitar el sufrimiento. Lo tienen incluso los recién nacidos, los animales y también los insectos. Este ha sido nuestro deseo principal desde tiempos sin principio y lo sigue siendo en todo momento, incluso cuando dormimos. Dedicamos toda nuestra vida a trabajar duramente para satisfacerlo. Desde los orígenes de este mundo, los seres humanos han dedicado la mayor parte de su tiempo y energía a mejorar las condiciones externas, buscando felicidad y solución a sus problemas. ¿Cuál ha sido el resultado? En lugar de haber cumplido sus deseos, el sufrimiento y los problemas de los seres humanos han ido en aumento, mientras que sus experiencias de paz y felicidad han disminuido. Esto muestra con claridad que hasta ahora no hemos encontrado un método correcto para reducir los problemas y ser más felices. El método verdadero y correcto para hacerlo es cambiar nuestra actitud de negativa a positiva. Y ahora da un método precioso y esto responde a la inquietud que se me traspasó de que no entendíais qué era el amor. Esta es una manera práctica de aumentar tu amor y es una manera práctica de mantener una actitud positiva y constructiva, dice el maestro. Lo debemos comprender a través de nuestra propia experiencia. Si analizamos con detenimiento por qué tenemos problemas y somos infelices, comprenderemos que esta situación la ha creado nuestro propio deseo incontrolado de querer ser feliz en todo momento. Si refrenamos este deseo y en cambio deseamos que los demás sean felices en todo momento, no tendremos ningún problema ni seremos infelices. Este es el amor, el desear la felicidad de todo el mundo, ¿no? Este es el amor. Entonces, dice, si cada día, este es un método práctico que ya puedes empezar a probar, ¿sabes? Todos estos métodos, el maestro nos anima a probarlos. Pruébalo como pruebas todo, ¿no? y normalmente nos encanta probar cosas nuevas y diferentes. No hay nada más nuevo y diferente que esto, no lo has hecho nunca. Si cada día realizamos con sinceridad la práctica de refrenar el deseo de ser feliz en todo momento y en cambio deseamos que los demás lo sean, comprenderemos por propia experiencia que con este adiestramiento que evita que surja el apego a que se cumplan nuestros deseos, no tendremos ninguna experiencia de problemas ni de infelicidad. Así pues, si realmente deseamos felicidad pura y duradera y liberarnos del sufrimiento, debemos aprender a controlar nuestra mente, en particular el deseo, ¿no? El deseo incontrolado es nuestro peor enemigo. En particular, cuando tenía tu edad, sufría muchísimo del deseo incontrolado de ser aceptada, de ser tenida en cuenta, de sobresalir, ¿no? Y eso me producía tanto estrés, tanto nervio, tanta ansiedad,
que no me podía comportar de acuerdo a como mi corazón quería. Por ejemplo, incluso recuerdo que me obligaba a fumar cuando me sentaba fatal. Y estuve mucho tiempo intentando aprender a fumar y me ahogaba y me ahogaba y me ahogaba porque quería ser aceptada en mi entorno, ¿sabes? Entonces, por eso cuando encontré estas enseñanzas, había sufrido tanto de ese ego, de ese apego tan grande, que es una carencia en realidad, porque si realmente practicamos esta instrucción, si en lugar de esperar que el amor, que es un estado mental que no te puede dar nadie, nadie te puede dar su amor. Si tú quieres amor, tienes que generarlo tú en tu mente. Cuando generas ese amor que esperamos que nos dé alguien, que a su vez espera que nosotros se los demos, y estamos apañados, ¿no? Porque ni él nos lo puede dar o ella, ni nosotros se lo podemos dar, porque los sentimientos no se pueden dar, no son materiales, pero en cambio los podemos generar y disfrutar en el entorno interior de nuestra mente. Entonces, cuando yo descubrí que sufría tanto por el egoísmo, y estas enseñanzas me resultaron como un espejo, y empecé a darles una oportunidad, ¿sabes? Yo no, cuando las escuché por primera vez, no pensé, esto es lo que voy a pensar toda mi vida. Yo pensé, pues tiene lógica y lo voy a probar. Y lo probé, ¿sabes? En lugar de seguir pensando como yo pensaba, no me aferré y me cuestioné, ¿no? ¿Cómo no me quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir? ¿No? ¿Qué mentes, qué actitudes se sienten como yo no me quiero sentir? Ya las conocía, estas me las sabía de pe a pa, porque me había sentido toda la vida como no me quería sentir, ¿no? ¿Qué mentes, qué actitudes se sienten como yo me quiero sentir? Esta no la he probado nunca, la voy a probar a ver si me gusta. Tanto me gustó que me la quedé, ¿sabes? Pruébalo, prueba en lugar de estar todo el día deseando tu felicidad, apegado a tu felicidad, a que se cumplan tus deseos, prueba desear que todo el mundo sea feliz. ¿Sabes? Hace 2 Navidades mi tío estaba fatal y yo llegué por las Navidades a casa de mi familia y mi tío estaba fatal y enfadado y tal y cual. Y yo pensaba, ay, ¿cómo le puedo ayudar? Qué mal lo está pasando. Y entonces le dije, simplemente así fresca, le dije, tío, ¿te gustaría que la gente fuera feliz? Y se empezó a reír el hombre. Y consiguió una experiencia personal, así como, como quien no quiere las cosas, como de rebote, de cómo se siente uno, ¿no? Tú intenta. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿no? Como si fueras mi tío, si te pregunto, ¿te gustaría que la gente fuera feliz? Si yo te pregunto esto, ¿sabes qué pasa? Que tu mente lo conceptualiza. Y tú piensas en que todo el mundo fuera feliz. Y sientes la paz que eso te da, esa paz. Y no que los demás nos acepten, que los demás nos reconozcan, no, ¿sabes? Ser el primero, ser el mejor. Esa paz es lo que realmente te hará feliz. Y es tan fácil de generar y mantener, y no depende de nada. Nuestra ansiedad viene de que ponemos nuestra felicidad en manos de cosas que no podemos controlar. Claro que tenemos ansiedad. Si tú crees que para tú ser feliz los demás tienen que comportarse o no comportarse de una manera determinada, tiene que pasar o no pasar algo en tu vida, tienes que triunfar, tienes que ser el mejor, eso te genera mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque no lo puedes controlar. En cambio, tú puedes controlar lo que piensas. Tú puedes decidir y elegir en tu mundo interior qué pensamiento generar y mantener. Y la mente funciona por repetición, ¿sabes? Cuando tú generas, por ejemplo, ahora mi tío, cada vez que hablamos me dice que todo el mundo sea feliz. Porque lo disfrutó, se dio cuenta de la transformación
de su mente. Y ahora, por ejemplo, yo a veces toca esta meditación y transmitimos abierto en YouTube por la mañana unas meditaciones con nuestra práctica que hacemos cada día, ¿no? Y un día me llegó a decir mi tío, porque a veces uno de mis familiares les pone a los otros, mira, ¿la quieres ver? Porque me ven poco, ¿la quieres ver? Y les ponen lo que digo al final de la práctica para todo el día, ¿no? Que pensar todo el día para mantener esa mente con paz y positiva y que sea entonces desde donde se refleje toda nuestra vida, incluido nuestro yo, ¿no? Y una vez que le enseñaron que yo decía, yo dije, ¿no? Como dice mi tío, que todo el mundo sea feliz y tal, porque la gente, historia pues se difundió. Y mi tío decía, mira cómo me copia, o sea que ya hace suya. ¿Por qué? Pues porque realmente se sintió bien, ¿entiendes? Entonces, pues eso, que hay que intentarlo, probarlo, darle una oportunidad, ¿no? Muchas gracias. Hablando de cosas que no podemos controlar, lamentablemente hemos agotado el tiempo, así que tengo que ir cerrando, pero muchas gracias a vosotros dos, a todas las preguntas que han generado tanta discusión. Y bueno, si Jaron quiere añadir una cosa. Muchísimas gracias a todas, todes, todos por estar aquí. La verdad es que es maravilloso que este experimento, porque como veis esto es un experimento, hemos puesto un filósofo y una maestra de meditación juntos y a ver qué pasaba. Y creo que han pasado cosas muy bonitas y muy interesantes y que igual nos vamos un poco más felices porque hemos aprendido algo y creo que eso es la misión de una universidad, aprender. Así que en ese sentido muchísimas gracias por haber venido, a vosotras y vosotros por aceptar este experimento, esta prueba, y por la generosidad de escucha que habéis tenido entre vosotros, porque ha sido muy bonito cómo os escuchabais y cómo conversabais, y la capacidad que habéis tenido de explicarnos vuestros dos mundos y abrir este debate, que encima, como guionistas de cine, habéis dejado lo del amor en el último capítulo y todos tenemos ganas ahora de la siguiente fase para ver el capítulo que viene, cómo va esto del amor. Pero bueno, tendremos que plantear cómo continúa esta novela. Y Lochani ha presentado los libros del maestro Kelsang Gyatso. Eudald también ha escrito un libro que está muy bien, que podéis leer, que se llama No seas tú mismo. Así que, y pedirle a Sergi a la biblioteca que lo compre, que siempre está bien tener los libros en las bibliotecas. Y muchísimas gracias a todas. Gracias, muchas gracias. Merci.